Ahí miran mi pantalla. Doc me dice cuando iniciemos o Ya son las 7 en punto, comencemos. listo, perfecto. Entonces, para iniciar, mi nombre es Juan Camilo Ibarra, soy residente de segundo año y el tema que me correspondió para esta revisión fue factores pronósticos de espasticidad en esclerosis múltiple. Para iniciar, pues nosotros nos planteamos una pregunta clínica en la cual fue, pues, dando respuesta a este tema y determinamos cuáles son los factores pronósticos asociados al desarrollo o severidad de la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple. Pues digamos que nuestra búsqueda básicamente pretendía encontrar estudios longitudinales de corte o estudios pronósticos, ya que, digamos, para esta pregunta de investigación, es la evidencia, la mejor evidencia disponible que podríamos tener. Los términos que utilizamos para la búsqueda pues se basaron tanto para esclerosis múltiple como para espasticidad y pues para factores pronóstico o en sí pronóstico en el desarrollo de la misma. Tuvimos esta primera búsqueda que utilizamos los términos referidos eh, y utilizamos el filtro de que el texto esté totalmente disponible. De todas formas, como el resultado fue 107, decidimos hacer otras dos búsquedas. En la segunda, específicamente para estudios de corte o estudios longitudinales, sin embargo, solo tuvimos 20 resultados y decidimos hacer otra búsqueda en la cual adicionamos a la espasticidad las escalas con las que normalmente se mide, que es Ashworth y Tardieu, para mirar si teníamos resultados diferentes y en esta búsqueda tuvimos 76 resultados. Al final, muchos de estos estudios incluidos en estas dos búsquedas ya estaban incluidos acá y cabe resaltar que, digamos, no fue tan fácil encontrar estudios que tuvieran esa pregunta de específica, entonces tuvimos que evaluar estudios que nos ayudarían a mirar estos factores pronósticos de manera indirecta, que ya lo vamos a ver más adelante. Para iniciar entonces, vamos a hablar sobre la epidemiología de la esclerosis múltiple. La prevalencia de esclerosis múltiple en todo el mundo se aproxima, tiene una media de más o menos 35.9 casos por cada 100.000 personas. Sin embargo, hay países que tienen una prevalencia superior, sobre todo los países nórdicos y Estados Unidos, con una prevalencia que puede superar los 117 casos por 100.000 habitantes y en Europa 142 casos por 100.000 habitantes. Se estima más o menos que 2.3 millones de personas viven con esclerosis múltiple en todo el mundo y la incidencia oscila entre 31 a 85 casos por 100.000 personas. La edad promedio de presentación va a estar entre los 20 y los 50 años, siendo mucho más frecuente en mujeres. Y lo que les estaba hablando, en el norte de Europa y en la raza blanca se ha visto, digamos, una prevalencia mucho mayor. Cabe resaltar que es la segunda causa de discapacidad en jóvenes adultos y aquí la importancia pues de tener en cuenta este contexto porque no solo es de salud, sino también un contexto económico en los pacientes afectados. Seguimos con la epidemiología de la espasticidad. La espasticidad va a ser la complicación más frecuente de la esclerosis múltiple. Más o menos el del 53 al 60% de los pacientes con esclerosis múltiple van a presentar espasticidad y cuando la esclerosis múltiple es severa se presentará en el 80% de los pacientes. Un tercio de los pacientes va a desarrollar espasticidad dentro de los 10 años siguientes al momento del diagnóstico y tiende a empeorar progresivamente. Y en encuestas, más o menos 84% de los pacientes con esclerosis múltiple reportan al menos algún síntoma asociado a espasticidad. Recordar que entre más severa sea la espasticidad, aumenta progresivamente el costo de la atención. Por ejemplo, se atribuye que el costo del manejo de una espasticidad severa puede ser hasta 4 veces mayor que el manejo en una espasticidad leve. ¿Cuáles son las consecuencias de la espasticidad en esclerosis múltiple? Básicamente un impacto directo en la calidad de vida, tanto en el entorno social, el entorno familiar por digamos, el aumento en los requerimientos de cuidado, como en el ámbito laboral, ya que también se va a ver restringido.
y tiene una discapacidad directa ya que interfiere con la marcha, con la manipulación de objetos y con la transferencia de objetos. Adicional, se ha asociado pues, a menor movilidad, trastornos en el sueño, disminución en la función sexual, alteraciones en la función vesical, fatigabilidad, alteraciones en el higiene o complicaciones para el cuidado de la higiene y de igual forma asociado a estado de ánimo. 3 de cada 4 personas con esclerosis múltiple van a tener movilidad reducida debido al deterioro de la capacidad para caminar. Básicamente, los pacientes van a terminar perdiendo marcha y esto se asocia tanto a espasticidad como a debilidad. Digamos que ahí hay un dúo que nos va a generar al final la mayor discapacidad. ¿Cómo definimos espasticidad? Es un trastorno motor que es dependiente de la velocidad en los reflejos de estiramiento y al final se traduce en un aumento en el tono muscular. Sin embargo, se ha tratado de redefinir como un trastorno también de control sensorio-motor que al final es causado por una lesión en la neurona motora superior y se va a manifestar como una activación muscular que puede ser intermitente o sostenida y al final nos da un aumento en el tono. Dentro de la fisiopatología, pues a grandes rasgos, se va a generar por lesiones en vías de la motoneurona superior en el sistema nervioso central, lo cual nos va a aumentar los reflejos de estiramiento muscular y del tono muscular. Generalmente, estas lesiones van a ser por desmielinización del tracto corticoespinal y pérdida axonal, lo cual nos va, digamos, a perder la conexión con esta motoneurona superior. Y también puede generarse por lesiones en la corteza premotora, ya que esta es la que activa las áreas inhibitorias del tono en la formación reticular bulbar y, digamos, al estar lesionada o ausente, pues vamos a mantener digamos, un área activa y eso nos va a aumentar el tono muscular, esto a muy grandes rasgos. Se describen 4 fases de la espasticidad. Hay una fase inicial donde hay un aumento del tono muscular, lo cual nos genera una tensión muscular aumentada, sin embargo, no tiene otra relevancia y vamos a presentar el aumento del tono dependiente de la velocidad. Sin embargo, puede progresar a una actitud viciosa donde ya hay un desequilibrio muscular de predominio espásticos en grupos musculares específicos. Generalmente van a ser los flexores, tanto en miembros superiores como miembros inferiores. Posterior progresa a una retracción muscular donde ya hay un crecimiento desigual de los grupos musculares y van a primar, digamos, algunos grupos sobre otros y ya se genera retracción en sí, lo cual a largo plazo pues nos va a producir una deformidad articular. Entonces, para hablar de espasticidad, pues en varios estudios se utiliza encuestas y se ha determinado el modo de presentación más o menos de la espasticidad. Entonces, en el 80% de los casos, la espasticidad se va a presentar al menos una vez en el día. El 34% de los pacientes tienen espasticidad constante durante todo el tiempo, tanto día o noche. El 40% van a tener periodos de espasticidad donde hay empeoramiento, mejoría, y refieren que el 70% va a variar a lo largo del día, tanto en gravedad de la espasticidad como en la duración de estos periodos. El 31% de los pacientes describen que la espasticidad empeora por la noche y hay un grupo que van a tener síntomas claramente asociados que van a ser 38% dolor, 32% alteraciones del sueño y 28% calambres. Hay un término que es el síndrome de espasticidad plus, que también se presenta en muchos de los pacientes, que es la espasticidad asociada a dolor, disfunción vesical, trastornos en el sueño, fatiga y temblores. Este síndrome cada vez pues, se ha reconocido más o menos desde el 2018-2020 y cada vez es más frecuente, digamos, su presentación. Y recordar que la espasticidad va a ser de predominio en miembros inferiores. Para hablar de los factores que se asocian o los factores pronósticos, cabe resaltar que es importante entender los tipos de fenotipos de esclerosis múltiple. Entonces, en primer lugar, tenemos la esclerosis múltiple remitente, que básicamente se presenta en el 85% de los pacientes al inicio y consiste en ataques agudos digamos, de lesión, de síntomas neurológicos, pero que posterior van a tener una remisión completa.
Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, esta remisión va a ser, digamos, no hay una recuperación completa y va progresando la discapacidad. Esta es, digamos, la forma de presentación más frecuente al inicio. Sin embargo, generalmente esta forma va a progresar a la secundaria progresiva, que la secundaria progresiva siempre va a estar antecedida por esta forma remitente, y la diferencia es que después de, por ejemplo, 2 o 3 ataques en los que hay recuperación de la funcionalidad, empieza a haber ataques sin recuperación y con progresión de discapacidad. Pueden presentarse picos de ataque, no es tan frecuente, sin embargo, se considera que una presentación remitente tiene un 2% de riesgo de pasar a una secundaria progresiva. La tercera presentación es la primaria progresiva, que básicamente la presentación en prevalencia más o menos oscila en el 15%, y lo que genera no son tantos ataques, sí pueden existir ataques agudos, pero hay una disminución progresiva en la funcionalidad del paciente. Y hay otra forma que es menos frecuente, que aparece más o menos en el 5%, que es la progresiva recidivante, en la cual se parece un poco a la primaria progresiva, pero en esta pueden existir ataques agudos, digamos, de manera más frecuente que en la primaria progresiva. Esto para entenderlo porque, digamos, se ha asociado, como lo vamos a ver, a peor pronóstico en cuanto a espasticidad. Entonces, en este estudio evaluaron, así hicieron un seguimiento a 10 años de pacientes con esclerosis múltiple y miraron qué posibles factores estaban asociados a mayor uso de baclofeno. Pues digamos, lo podemos comparar con mayor espasticidad. Sin embargo, el desenlace de ellos fue el uso de baclofeno. Podemos mirar que las formas progresivas de esclerosis múltiple tuvieron un HR muchísimo pues mayor comparado con las otras formas de presentación, que básicamente es la remitente. Entonces tuvieron un riesgo de 6.9 y 5.57 veces para uso de baclofeno en estos pacientes. La primaria progresiva tiene un peor funcionamiento en la marcha, y de igual forma establecieron que los pacientes que al inicio del diagnóstico tenían un EDSS mayor a 3 también tuvieron mayor riesgo. Por ejemplo, aquí miramos los pacientes con EDSS de 3 y de 3.5 y mayor a 6 tuvieron un HR de 3.05 y de 2.74. Y los pacientes con un EDSS mayor a 6 tuvieron un HR de 15.41 para el uso de baclofeno. De igual forma, esto lo corrigieron por la edad y miraron que, digamos, persiste esta diferencia en pacientes que de 18 a 44 años con un EDSS de 3 a 5.5, al compararse con los menores a 3, tuvieron un HR de 5.62, y de igual forma los pacientes de 45 a 73 años con este mismo EDSS o mayor a 6 mantuvieron esta diferencia estadística con mayor riesgo para uso de baclofeno. En otros estudios también se ha demostrado que el EDSS mayor a 4 tiene, digamos, determinantes específicos en mayor deterioro en la velocidad de la marcha, tienen menor destreza manual y van a tener mayor uso de silla de ruedas a largo tiempo. Sin embargo, cuando el EDSS, por ejemplo, en este estudio lo clasificaron leve, menor a 4, tuvieron mayor participación social, y el 97% de los pacientes tuvieron caminata independiente a los 10 años. El número de recaídas no se asoció a una mayor espasticidad, sin embargo, sí hubieron factores asociados como depresión, presencia de convulsiones y enfermedad de Parkinson, con un aumento en la espasticidad. A mayor edad, mayor, digamos, riesgo de espasticidad, y de igual forma, entre mayor tiempo de duración de la esclerosis múltiple, hay mayor riesgo de espasticidad. En este estudio se evaluaron factores genéticos. Entonces este gen que básicamente está asociado a la transcripción de HLA2, que se ha asociado sobre todo, digamos, a la presencia de enfermedades autoinmunes, se ha asociado también a la esclerosis múltiple. Entonces, en este estudio utilizaron esta escala que básicamente es para medir la severidad. Digamos que no está tan validada en todo el mundo, pero
lo que pretende es combinar el EDSS con el tiempo de progresión de la esclerosis múltiple y determinar, digamos, la severidad, y la idea es que con esta escala se mire pronóstico. Sin embargo, esta parte todavía no está tan validada. Pero en este estudio lo que hicieron fue comparar diferentes mutaciones en este gen y encontraron que hay un comportamiento diferente. Por ejemplo, los que tienen esta mutación 168AA, 1614 GG y 1614 GC se asociaron al parecer a una presentación más leve, ya que estuvieron más presentes en la clasificación MSS1, que digamos presenta menor gravedad y a lo largo pues menor discapacidad, mientras que esta mutación menos 168 GG, a pesar de que no alcanzó diferencia estadística, fue el genotipo más frecuente en los grupos de mayor severidad, MSS2 y MSS3. Otros factores que se han descrito asociados a espasticidad, entonces, sobre todo cuando, digamos, en estudios que tienen manejo a nivel de médula espinal, por ejemplo, intratecales, han tenido, digamos, evidencia en que niveles elevados de neurofilamentos en suero puede ser un marcador de neurodegeneración activa y puede estar asociado a mayor espasticidad. De igual forma, la persistencia de bandas oligogloconales, sobre todo IgM específicas, han estado asociadas a un pronóstico motor más desfavorable y a una transición temprana de formas progresivas que, como ya lo vimos, pues tienen mayor discapacidad y mayor riesgo de espasticidad. Y cuando tenemos presencia de lesiones medulares focales, sobre todo atrofia medular, se ha relacionado directamente con la espasticidad. Hay otros estudios que evalúan la respuesta al tratamiento y identifican qué pacientes tienen mejor o peor respuesta al tratamiento de la espasticidad. Entonces, en pacientes a mayor tiempo de esclerosis múltiple van a tener peor respuesta terapéutica. De igual forma, cuando tenemos un peor rendimiento en marcha y un EDSS mayor, que generalmente es mayor a 4, vamos a tener una peor respuesta al tratamiento. Mientras que pacientes que son menores de 35 años, al momento del diagnóstico podrían tener una mejor respuesta terapéutica, y de igual forma pacientes menores de 50 años en el momento del manejo de la espasticidad también podrían tener una mejor respuesta. Se considera que los hombres pueden tener una mayor probabilidad de responder mejor que las mujeres con un OR de 1.79, y en manejos, como lo vimos, manejos que son intratecales, un recuento menor de células y proteínas en líquido cefalorraquídeo se ha asociado a un mejor resultado terapéutico. En estos estudios se hacen de igual forma encuestas y hay síntomas autorreportados por los pacientes y se han identificado algunos factores que empeoran en sí la espasticidad. Esto no a largo plazo, sino en el día a día de los pacientes. Hay cosas que les producen más espasticidad que otras. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá con más frecuencia la fatiga, el aumento en la actividad física, el calor, el estrés, el frío, el dolor, la humedad, las alteraciones en el sueño, son cosas que están asociadas a un empeoramiento subjetivo de los pacientes en cuanto a la espasticidad. Y de igual forma, hay cosas que se han demostrado que empeoran la espasticidad per se, como son el estado de embarazo, infecciones, sobre todo las del tracto urinario, fiebre, las úlceras por presión, problemas intestinales de vejiga y intestino, que digamos que esto es un ciclo porque la espasticidad también los genera, el uso de antidepresivos y el interferón beta se ha demostrado que empeoran claramente la espasticidad. En este estudio, de igual forma, en esta encuesta de autoinforme, se evaluó cuáles son las posibles barreras para el tratamiento de espasticidad en los pacientes con esclerosis múltiple, y muchos de los pacientes, casi la mitad, describía que no tenían cómo, digamos, describir sus síntomas en una consulta médica y tenían esa inseguridad en la consulta médica. Otros pacientes refirieron que simplemente sentían que su espasticidad no podía ser tratada
o que tenían que vivir con eso porque era parte de su enfermedad. Entonces, digamos que de parte de los pacientes a veces hay muchos temores que impiden hablar sobre este tipo de síntomas y es importante tenerlo en cuenta, ya que, por ejemplo, en este estudio se encontró que hay un porcentaje alto de pacientes con espasticidad que puede ser moderada o grave que no tienen tratamiento, más o menos el 58% en los pacientes de espasticidad moderada y el 47% de los pacientes de espasticidad grave. Entonces, para terminar, como conclusiones, para llevarnos, los fenotipos progresivos pues van a tener peor discapacidad y van a progresar en mayor medida a espasticidad, un EDSS mayor a 4. Cuando tenemos lesiones a nivel medular, pues se van a asociar directamente a disfunción motora y esto a espasticidad. El tiempo de evolución de esclerosis múltiple y la mayor edad también se asocian a espasticidad. Hay un componente genético que puede, digamos, presentarse con fenotipos con mayor gravedad. Hay alteraciones o factores que están